Embajador Javier Rupérez, qué placer tenerte en este venerable edificio del Washington Post y en las oficinas del Tiempo Latino. Gracias por estar aquí. Gracias por traerme, yo estoy encantado de estar en esta vieja casa. Vieja pero con futuro, porque sabes, embajador, que la prensa tiene futuro. Vieja y respetada, se me ha olvidado. Y además, el embajador Rupérez, para quien no lo sepa, ha sido periodista importante en momentos complicados en la transición política española. Vamos a empezar por ahí, en estos minutos de conversación. Vamos a empezar por esa relación bilateral que desde el punto de vista del embajador Rupérez es tan importante, que es Washington-Madrid. Bueno, yo creo que las relaciones entre España y los Estados Unidos, para España, tienen que tener una prioridad grande, ¿no? Al fin y al cabo, los Estados Unidos, con todas las cosas que se puedan decir de los americanos, es el gran país democrático, es el gran ejemplo de la democracia en funcionamiento. España, desde hace ya, afortunadamente, algunos años, está exactamente en la misma longitud de onda política, social, económica, de manera que todos tenemos que ganar con esa relación, que por otra parte es una relación muy antigua. Es decir, la gente tiende a olvidar que España, antes de que los Estados Unidos existiera, estaba presente en lo que sería prácticamente las 3/4 partes del territorio continental actual de los Estados Unidos, de manera que hemos tenido, el Imperio Español ha tenido fronteras comunes con los Estados Unidos, con los nacientes de Estados Unidos, hemos ayudado de manera significativa a la independencia de los Estados Unidos. Es imposible comprender la historia de los Estados Unidos sin tener en cuenta el factor español e hispano en la historia, no únicamente ahora, sino también en el pasado, de manera que tenemos muchísimas razones para tener unas buenas relaciones con ellos. Y nos encontramos en este momento, en un momento importante para la historia de lo hispano, en este lado del océano, y de lo hispano-unidense, como decimos los miembros de la Academia Norteamericana de la Lengua Española. Y ahora acabo de regresar de un foro, del primer foro internacional del español en Madrid, y ahí se hizo énfasis sobre esa prominencia, esa potencia, ese poder y esa potencialidad que el español todavía tiene por delante. El director de la Real Academia Española, Darío Millanova, dijo algo que quiero que me comentes, embajador, que me pareció muy interesante. El español es importante no por las colonias, no por la época en la que España poseía América, por decirlo de alguna manera, sino por las independencias. Desde ese momento el español se convierte en una lengua global cuando los países la asumen. Y ahora tenemos una realidad tremendamente fascinante, que es la del español de Estados Unidos. Tú, que eres escritor también, háblame de esa gran arma que es el español. Bueno, el español es, a todos los efectos, la segunda lengua mundial, ¿no? Depende de cómo se cuente, también puede estar el chino, naturalmente, pero desde el punto de vista efectivo, desde el punto de vista de lo que son los países que hablan el español, desde el punto de vista de la capacidad de comunicación, es el segundo idioma mundial después del inglés. Es una evidencia de toda evidencia. El español es uno de los principales elementos de comunicación, también junto con el inglés. No únicamente para aquellos que tienen el español como lengua nativa, sino también para muchos otros que han aprendido el español y que practican el español como segunda o como tercera lengua, porque es una lengua de comunicación, una lengua franca, ¿no? También desde ese punto de vista, ¿no? Hace apenas 2 o 3 años yo publiqué un pequeño estudio sobre el español en las relaciones internacionales, donde puse de relieve precisamente lo que es esa presencia cada vez más importante del español en términos numéricos, en términos científicos, en términos literarios, en términos comunitarios, en términos humanos, si se quiere, ¿no? Y por otra parte, la realidad evidente es que en los Estados Unidos, depende de los cálculos que se hagan, pero en este momento los Estados Unidos es, en términos también cuantitativos, el segundo país según el número de hispanoparlantes en el mundo. Es decir, ya no es, de luego España no lo es, pero es el segundo, y seguramente dentro de pues un decenio y medio será el primer país, más que México. Bueno, eso es optimismo. Bueno, no, es decir, yo he visto en los años que llevo viviendo en este país, que son 15 años, he visto cómo ha ido creciendo la importancia, no únicamente cuantitativa, sino también cualitativa, del elemento hispano en la vida estadounidense, ¿no? Y es un dato muy significativo, de manera que yo no descartaría. En este momento debemos estar en torno al 12, 13, 14% de la población total americana y de origen hispano. A mí no me extrañaría nada que efectivamente dentro de
dentro de eso, de 10 o 15 años, estuvieron prácticamente en el 20%, ¿no? Vamos a cerrar esta pequeña visita tuya al edificio del Washington Post y a las oficinas del Tiempo Latino vamos a dejar un poquito la diplomacia blanda, como yo siempre le llamo, a la política de la lengua, y vamos a terminar con la realidad pura y dura de un tema tan complicado, tan complejo y tan necesario de reflexionar como es el terrorismo. El embajador Rupérez, también para quien no lo sepa, es un experto en el tema, no solamente porque sufriste en tu persona un secuestro en una época complicada de la historia española, un secuestro supuestamente político, por tanto has sido víctima de ese terrorismo, pero también te has especializado en tus diferentes trabajos y áreas de expertise. Has estado en Naciones Unidas con el tema de terrorismo. Cuéntanos cuáles son las claves en este momento, cuáles son los riesgos a nivel internacional de las relaciones entre las naciones y cómo se le puede decir al ciudadano y sensibilizar al ciudadano sobre el tema del terrorismo. Bueno, yo creo primero que para los españoles de mi edad, no únicamente aquellos que como yo han tenido la desgracia o la suerte, porque al fin y al cabo he sobrevivido, ¿no? de conocer el terrorismo, todos somos en algún sentido expertos en terrorismo porque lo hemos vivido de muy cerca, ¿no? De manera que para mí ha sido también un aprendizaje un poco forzado por las circunstancias, pero también forzado no únicamente por mis circunstancias personales, sino por las circunstancias comunitarias nacionales nuestras, ¿no? Eso me ha llevado también a una reflexión internacional, que es la que acabó precisamente en mi experiencia como secretario general adjunto, que al mismo tiempo director ejecutivo de la Comité Antiterrorista del Consejo de Seguridad, de donde saqué varias experiencias que son aplicables a todo el fenómeno terrorista. Naturalmente hay varios terrorismos. Nosotros sufrimos un terrorismo que era un terrorismo, digamos, identitario étnico. En ese momento estamos contemplando sobre todo la existencia de un terrorismo que tiene una fundamentación o que pretende tener una fundamentación religiosa. En el fondo es siempre lo mismo, es decir, el terrorista es alguien que a lo mejor tiene un apoyo estatal, pero actúa individualmente o en grupo, que no forma un Estado, que utiliza la violencia sin ningún tipo de límites y que en esa violencia incluye precisamente el ataque a los civiles, indefensos, inocentes, que procura por todos los medios producir el terror, no en vano se llaman terroristas, con una finalidad política, que es efectivamente conseguir que las sociedades o los gobiernos dentro de los cuales están actuando, contra los cuales están actuando, adopten determinadas medidas en función de sus propios intereses. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer ahí? Pues hay que hacer varias cosas. Primero, hay que ser muy contundente en la respuesta policial y en la respuesta de los medios de seguridad públicos. No hay que tener absolutamente ninguna duda al respecto. Naturalmente, dentro de lo que es el respeto a las normas de derecho internacional, el respeto al Estado de Derecho, el respeto a los derechos humanos, también los derechos humanos de los terroristas, que también lo tienen a pesar de ser terroristas, pero desde luego sin ningún tipo de dudas, porque ahí no cabe esperar. En segundo lugar, lo que hay que analizar es por qué se están produciendo esos fenómenos terroristas, cuáles son las fuentes que producen el terrorismo, es decir, cuál es la deformación social, comunitaria e individual que produce que en un determinado momento un ser humano se tuerza en su capacidad de comprensión, se tuerza en su capacidad de humanidad, ¿no? Y se dedique a matar a congéneres humanos simplemente para obtener. Entonces hay toda una serie de explicaciones, hay explicaciones también, pues aquellos que quieren que la independencia se produzca por medio de la utilización del terrorismo, o que se implante una determinada religión por medio del terrorismo. Entonces hay que actuar en esos focos. Pero hay que hacerlo simultáneamente las dos cosas. Es decir, no podemos esperar a que la gente se convenza de que eso esté mal, porque si no acabaríamos todos en manos de los terroristas. Y al mismo tiempo también tenemos que tener en cuenta que no únicamente con métodos desde el punto de vista de lo que es el orden público se puede acabar con los terroristas. Hay que combinar las dos cosas. Con tu experiencia, ya para terminar, en lo que has vivido en los diferentes foros internacionales, ¿crees que se están haciendo las cosas bien? ¿Crees que falta algo?
Hombre, hay cosas que se están haciendo bien. Por ejemplo, desde el punto de vista de lo que es un poco la proclamación de las obligaciones legales y políticas. Los foros internacionales, sea Naciones Unidas, sea la Unión Europea, sea el Consejo de Europa, tienen textos, la misma Organización de Estados Americanos tiene textos en contra del terrorismo enormemente fundados, que contemplan todos los aspectos y que, de ser seguidos, efectivamente produce un efecto contundente. Lo que pasa es que no todos los gobiernos siguen esas normas, porque ya sabemos, y yo también lo he visto directamente en Naciones Unidas, que sobre el terrorismo pues hay ciertas ambigüedades, porque claro que hay países que todavía están financiando el terrorismo, y eso hay que decirlo, aunque no se utilicen los nombres de los países para ser políticamente correcto. Y mientras eso se siga produciendo, y mientras haya países que te digan, no, no, es que tu terrorista es mi luchador por la libertad, pues estamos en un terreno de ambigüedad en donde no acabamos nunca con el fenómeno. Y lo dejamos ahí, pero volveremos y seguiremos hablando. Muchas gracias, embajador Pérez. Muchas gracias, Alberto. Encantado de hablar contigo y de continuar con este tema cuando quieras.